Síntomas de la borrachera seca. Séptimo síntoma, la depresión. La depresión, que es una enfermedad de nuestra era, la llaman la enfermedad invisible, pues mucha gente que la ha sufrido permanentemente jamás se ha enterado de que padece una de las enfermedades crónicas más desgastantes e incapacitantes que existen. Alrededor del 60% de los adictos presentan alguna forma de depresión, la cual no se cura con la abstinencia. El diagnóstico que en la actualidad más frecuentemente elaboran los médicos, especialmente los psiquiatras, es la depresión. Sin embargo, mucha gente no sabe que la padece y pasa toda su vida conviviendo con la depresión y pensando que la existencia es de ese color gris oscuro con que el deprimido percibe su vida. En cuanto a la comorbilidad entre la depresión y adicción, debemos decir que el trastorno dual más frecuente es el asociado, tanto al alcoholismo como al consumo de otras drogas, y la enfermedad emocional es la depresión. Muchos adictos al alcohol, a la nicotina y otras drogas ilegales iniciaron su consumo para evadirse de ese sufrimiento psicológico que provoca la depresión. La evasión de su realidad depresiva las condujo a buscar ese consuelo transitorio y peligroso que significa el consumo de las drogas. Los diferentes estudios sobre la morbilidad reportan entre un 30 y 70% la existencia de la adicción y la depresión. Muchos alcohólicos o adictos a las drogas que tienen propensión a la depresión cuando finalmente dejan de consumir e indican su recuperación tienen una alta probabilidad de presentar un episodio depresivo. Esto es debido a que tanto el alcohol como la mayor parte de las drogas suelen enmascarar la depresión, y cuando se logra la abstinencia se obliga al adicto a enfrentar su realidad y a no evadirse de ella. Se provoca un cuadro depresivo por la fuerte predisposición del paciente a la enfermedad. La depresión es un fenómeno emocionalmente disruptivo, un sufrimiento psicológico que impide en el individuo la plenitud a pesar de la ausencia del alcohol y las drogas. Es, por tanto, la persistencia a la depresión, una forma de borrachera seca. ¿Qué es la depresión? Podríamos definir la depresión como un estado mental caracterizado por una baja generalizada del estado de ánimo, asociada a la disminución y lentificación de la actividad desarrollada por la persona y una marcada incapacidad para disfrutar de todas las cosas de la vida, dentro de un marco de tristeza y desmotivación existencial. No hay que confundir tristeza con depresión. La tristeza es una emoción frecuente en las vivencias humanas, pero debemos considerarla de una forma de reacción normal ante diversas situaciones adversas, que no llega al grado de la patología porque no incapacita a la persona. En cambio, la depresión es un trastorno médico incapacitante, una enfermedad, un síndrome que reúne una diversa cantidad de síntomas que más tarde enumeraremos. Tampoco hay que confundir depresión con angustia. El tema de la angustia ya la abordamos en un capítulo anterior cuando hablamos del miedo. La angustia y la depresión son disturbios de naturaleza enteramente diferente. Si bien con frecuencia sus fronteras se entrecruzan porque hay depresiones que cursan con angustia muy intensa, depresión agitada, solían llamarle los autores antiguos a esa forma de depresión que se acompañaba de una gran ansiedad. En la angustia se conserva una cierta afirmación de sí mismo, afirma Ignacio Larrañaga en su libro Del sufrimiento a la paz, y permanece un tibio restocolmo de esperanza. Incluso la angustia encierra entre sus pliegues energías reactivas capaces de responder adecuadamente a los estímulos o desafíos exteriores. En la depresión, en cambio, se produce un colapso total, en medio de la desesperanza, el desamparo y la desventura. Es la muerte, la nada insolable y doliente. La depresión es más frecuente en las mujeres que en los hombres, según estudios del Instituto Mexicano de Psiquiatría. En nuestro país la padecen del 20 al 26% de las mujeres y del 8 al 12% de los hombres. Entre los varones, los profesionistas, los altos ejecutivos y grandes empresarios tienen más propensión hacia la depresión como consecuencia de los desafíos de la sociedad terriblemente competitiva. Las viudas, los jubilados y en general las personas mayores de 60 años tienen mucho mayor posibilidad de deprimirse que las personas más jóvenes. A lo largo de su vida, el 30% de la población habrá sufrido un episodio de depresión mayor.
Una vez que el enfermo sufre el primer cuadro depresivo, el riesgo de sufrir un segundo cuadro es del 50%. El 12% de estos pacientes no se recuperan y se vuelven crónicos. Al 50% de las personas con este padecimiento no se les reconoce como enfermos y al 75% no se les diagnostica. Un cuadro depresivo que es diagnosticado oportunamente y tratado en forma adecuada responde aproximadamente en el 75% de los casos. La depresión en niños y adolescentes se ha exacerbado preocupantemente en los últimos años, haciéndose reportado cada mes con mayor frecuencia este diagnóstico en las clínicas y hospitales infantiles. Las cifras de suicidio en adolescentes han aumentado escandalosamente en los últimos años. También se han reportado casos de suicidios en niños. Las mujeres climatéricas tienen más posibilidad de desarrollar depresión a partir de la menopausia. En los hombres mayores de 50 años, en esta etapa de andropausia, también son candidatos a desarrollar depresión. Los países industrializados y las grandes ciudades reportan mayores cifras de depresión que en los países menos desarrollados o las personas que viven en ciudades pequeñas o en áreas rurales o semirurales. Las religiones derivadas del cristianismo tienen mayor propensión hacia la depresión que los miembros de otras religiones, debido al énfasis que el cristianismo pone en la culpabilidad. En cambio, en otras religiones como el budismo es prácticamente desconocido el sentimiento de culpa. Finalmente, respecto al estado civil, curiosamente la depresión en las mujeres es más frecuente entre las divorciadas, las separadas y las solteras mayores de 30 años. En cambio, entre los hombres, este padecimiento es más frecuente entre los casados. Los viudos tienen mayor probabilidad de deprimirse. Como ya mencionamos al principio del artículo, entre los alcohólicos y adictos a las drogas, la probabilidad de desarrollar depresión aumenta en un 30% en la población general, aún se encuentra entre los adictos o sustancias. Existen dos grandes tipos de depresión, la depresión reactiva o la depresión menor o la depresión endógena y depresión mayor. La depresión reactiva es cuando la persona desarrolla un cuadro depresivo como respuesta a una pérdida. Estos son cuadros caracterizados fundamentalmente por un intenso sentimiento de tristeza y de duelo por aquello que se perdió, o puede aparecer otros síntomas de la depresión mayor aunque sea menor la intensidad, y lo que es mucho más importante, de mucho menor duración. La depresión reactiva, como su nombre lo indica, constituye básicamente una reacción del individuo ante la pérdida. La depresión reactiva no debe durar más de 3 meses. Si se rebasa ese tiempo, es que la persona ya desarrolló una depresión crónica y en ese momento lo que se originó como depresión reactiva se convierte en depresión endógena. El tratamiento básico de la depresión reactiva lo constituye la psicoterapia. Muchos pacientes superan este tipo de depresión sin recurrir a medicamentos antidepresivos. Solo en algunos casos excepcionales se prescriben antidepresivos en la depresión menor. A la depresión endógena o depresión mayor se le sigue llamando en algunas partes de la misma forma como la bautizó Hipócrates, el padre de la medicina, varios siglos anteriores a la era cristiana: melancolía. Como su nombre lo indica, la depresión endógena se origina dentro de nuestro mismo cuerpo. No tiene que haber un disipador de la depresión como recurre la depresión reactiva. En estos casos la persona simplemente empieza a estar deprimida, sin que mida ningún factor que pudiera justificarla, o en algunos casos el estímulo que aparentemente provoca la depresión es muy leve o definitivamente desproporcionado a la respuesta que produce. La depresión endógena tiene su origen en una predisposición genéticamente determinada. Muchos miembros de la misma rama familiar tienden a presentar esta enfermedad y el substratum fisiopatológico que la produce es de origen neuroquímico, es decir, hay una alteración en la concentración de cientos de neurotransmisores cerebrales como son la serotonina, la adrenalina y la noradrenalina. También existen otros factores de tipo fisiológico cerebral implicados en la génesis de la depresión endógena. Los principales aspectos neurobiológicos de la depresión endógena son los siguientes. 1. Disminución de cientos de neurotransmisores cerebrales constituye la hipótesis de neuroquímica fundamental de la depresión. 2. La serotonina, la noradrenalina, la dopamina y la acetilcolina son los neurotransmisores más involucrados en la depresión. 3.
En cerebros de pacientes suicidas se ha encontrado una menor cantidad de serotonina en el cerebro y también una disminución del principal producto de la excreción urinaria de la serotonina, que es el ácido 5-ácidocetril. 4. Los niveles de noradrenalina y dopamina se encuentran disminuidos en ciertos tipos de depresión. 5. El sistema del neurotransmisor acetilcolina también se encuentra bajo en el síndrome de inhibición de psicomotriz. 6. Las alteraciones del sueño, características de la depresión, están influidas por el sistema de la acetilcolina. 7. Como consecuencia de la deficiencia de estos neurotransmisores, hay diferentes alteraciones del sueño en la depresión. Las más características son alteraciones en cierta fase del sueño llamada REM, por la presencia de movimientos oculares rápidos, los múltiples despertares o el despertar matutino prematuro. La depresión endógena casi siempre es de carácter cíclico. Como ya lo vimos anteriormente, por lo menos la mitad de las personas que tienen un primer ataque de depresión endógena lo volverán a tener de manera clínica por el resto de su vida. En algunas personas este cuadro puede presentarse una vez cada 2 o 3 años, pero otros casos que suelen presentarlos 3 o 4 veces al año, casos aún más graves que la depresión, se vuelve crónica y permanente. Debido al origen neurobiológico de la depresión endógena, su tratamiento será fundamentalmente farmacológico, es decir, es necesaria la administración de dosis útiles y permanentes de antidepresivos para ayudar a estos enfermos a controlar su enfermedad. Debe recordarse que los antidepresivos son medicamentos no adictivos y que los alcohólicos o adictos en recuperación pueden administrárselos bajo vigilancia médica y sin ningún temor a desarrollar adicción. La psicoterapia también está indicada en este tipo de casos, pero solo con tratamiento auxiliar. Es ingenuo pensar que la sola psicoterapia podrá sacar a una persona de un episodio depresivo mayor. A continuación veremos los síntomas principales de la depresión endógena. Están encabezados por una trilogía de síntomas que constituyen la base clínica para reconocer la depresión. Esta trilogía clínica se le reconoce como la AAA. Hablamos de la AAA de la depresión cuando nos referimos a los 3 principales síntomas de la enfermedad depresiva: ánimo bajo, anedonia, anergia. El ánimo bajo se refiere a la condición de desmotivación existencial. Se pierde este impulso vital tan necesario para enfrentar las situaciones cotidianas de la vida. No hay impulso para hacer las cosas, todo da igual. No hay una respuesta emocional ante estímulos gratificantes como podría ser una buena noticia, una sonrisa o la caricia de un ser querido o el recibir un regalo de alguien. La vida se siente cuesta arriba, el deprimido parece cargar el peso muy grande sobre sus espaldas y cualquier actividad o tarea resulta muy difícil de realizar. La persona se muestra desanimada, apática, pesimista y tiende a permanecer inactiva o de plano acostada en su cama la mayor parte del tiempo. La desesperanza y los pocos deseos de vivir se trastornan en deseos de morir, lo que da lugar a la ruminación suicida, a los intentos suicidas o al suicidio consumado. La anedonia es la incapacidad de disfrutar de las cosas, la imposibilidad de sentir placer. No se disfruta lo que antes se disfrutaba: una buena comida, una película interesante, un partido de fútbol. Él está deprimido. Manifiesta una gran incapacidad para la diversión o el entretenimiento. No disfruta de la comida, tampoco disfruta del amor o del sexo. A una persona que está deprimida le disminuye el apetito sexual, presentado también impotencia. Por eso es absurdo decirle a una persona deprimida que tome unas vacaciones o que se vaya algunos días a la playa para que supere la depresión. Si una persona deprimida la forzamos a ir a algún lugar vacacional, no va a disfrutar en lo más mínimo de las bellezas y atractivos del lugar y continuará sumida en su depresión. Lo más seguro es que permanezca acostada en su cuarto del hotel sin querer salir a la playa. Finalmente, la anérgica, que es la pérdida o disminución de la energía existencial. Un deprimido es una persona sin energía que le cuesta mucho trabajo empezar el día. Abandonar la cama es toda una proeza. Muchos deprimidos se quedan varios días sin levantarse de la cama, sin rasurarse y sin bañarse. Sus movimientos se tornan lentos y su andar muy despacio y algo encorvados. Se fatigan muy fácilmente y dejan de hacer actividades que implican esfuerzo físico importantes, tales como el deporte o las actividades rudas. La energía no solo es física, sino también intelectual, pues hay una pérdida de la concentración, de la atención y de la memoria, lo que interfiere seriamente en la actividad laboral de muchos deprimidos, la disminución del apetito
y, por consecuencia, la baja de peso. Intensifican la energía física. Es necesaria la presencia de estos 3 síntomas para fundamentar el diagnóstico de la depresión endógena. El resto de los síntomas solo es manifestación de esta trilogía esencial para poder hablar de una auténtica depresión. Ya habiendo hablado de la trilogía esencial de la depresión, enumeraremos todos los signos clínicos que nos podrían estar hablando de que una persona tiene depresión. Esta lista de señales está encabezada por 1 o 3 síntomas fundamentales que ya se describieron. Si usted o alguna persona tiene alguna de estas señales, es posible que se deprima. 1. Estado de ánimo bajo. 2. Incapacidad para disfrutar de las cosas. 3. Disminución de la vitalidad. 4. Disminución de atención y la concentración. 5. Baja autoestima. 6. Sentimientos de culpa e inutilidad. 7. Angustia. 8. Pesimismo. 9. Trastornos de sueño. Puede ser insomnio, no poder conciliar el sueño, despertarse durante el sueño y despertar muy temprano. B. Hipersomnia, querer estar durmiendo todo el día. 10. Trastornos de apetito, como puede ser la anorexia, que es la disminución o pérdida del apetito, o la hiperonexia, apetito aumentado, comer compulsivamente. 11. Baja de peso. 12. Disminución del deseo sexual. 13. Irritabilidad. 14. Desesperanza. 15. Sequedad de boca y estreñimiento. 16. Pensamientos autodestructivos, muy frecuente en los adictos. 17. Rumiación suicidia o intento de suicidio. 18. Abatimiento. 19. Humor depresivo. 20. Discurso parco o retardado. 21. Expresión característica de su rostro. 22. Caminar lento y encorvado. 23. Pensamiento depresivo. 24. Alteración de la autocrítica y el juicio. 25. Descuido de su arreglo personal. Como es la enfermedad invisible, muchos alcohólicos en recuperación que asisten a grupos de autoayuda no han hecho conciencia de que lleva muchos años padeciendo esta enfermedad y al no tratársela viven en un estado permanente de borrachera seca que impedirá alcanzar la sobriedad y por tanto la plenitud y la felicidad y lo más grave pueden estar al borde de una recaída o de un suicidio. Por lo tanto, el enfermo que sufre de depresión es un paciente dual, con diagnóstico dual y por lo tanto su tratamiento tendrá que ser dual, además de asistir a su grupo, pues el mantenimiento de la abstinencia es condición fundamental para que se pueda tratar la depresión, deberá asistir al médico, de preferencia al especialista que es el psiquiatra y tendrá que recibir medicamentos antidepresivos. Para poder aliviarse de su depresión, gracias a Dios los avances de la medicina han permitido que la depresión sea una enfermedad que pueda controlarse y remitir sus síntomas mediante la toma de dichos medicamentos y un apoyo psicoterapéutico profesional. Por lo tanto, es perfectamente factible que el deprimido crónico salga del pozo. No olvidar que, al igual que el alcoholismo y la drogadicción, la depresión también es una enfermedad progresiva mortal y cuando se sufren ambas enfermedades, ahí está la mano, esa bendita alianza entre AA y la psiquiatría que pueden impedir la borrachera seca en estos pacientes duales y demostrar plenamente que esa agonía interminable sí puede llegar a terminar. Este ha sido el 7º síntoma de la borrachera seca, que es la depresión. Esperamos que haya sido de ayuda para tu recuperación este artículo. Te invitamos a suscribirte, dar like, comentar y compartir este video con tus amigos en recuperación. Felices 24 horas.